Buenas, seres del mundo exterior. Aquí está el Calabla. Como hace unas semanas hice una encuesta o más bien publicación, sobre si les interesaría saber sobre mi avatar, quien yo mismo bauticé como Kamen Rider Sharker, y la publicación tuvo una recepción muy significativa. Decidí que finalmente vamos a hacer un video contando a simples riendas cómo sería un episodio, o más bien video de archivo, hablando acerca de Kamen Rider Sharker, ya no como mi avatar, sino como si en un imaginario extraño hablásemos de una serie nueva de la era Reiwa, aunque en lo personal para mí es más como un Rider del futuro, como los que aparecen en Gyokou Kika y Shinobi Kiss. Sin embargo, antes de comenzar me gustaría presentar a una invitada para este video, quien me ayudó con el concepto de la trama de Kamen Rider Sharker, sumado a diseños para personajes, más el cómo pude pulir el propio diseño para mi avatar, a quien ustedes más conocen como Stalk. Por favor, preséntate, fan de Godzilla Rarita. ¿A quien llamas Rarita montón de sushi? Llegó la artista más dormilona que Godzilla, aquí Galactic Crystal colándose en el video de Stalk. Bueno, como sea. Favor de prepararse para el siguiente video, que si bien no tenemos tanta acción o cosas como en los videos normales de Kamen Rider, pues sí le pusimos mucho esfuerzo para tratar de hacer coherente la historia para el disfrute de ambos tipos de público, ya sea quienes disfrutan de los kaizus, como quienes disfrutan de los Unsung Heroes del tokusatsu. Coherente la historia cuando en las historias de Kamen Rider vimos alienígenas o un juego de calamar. Godzilla hizo momentos raros en sus películas. ¿Qué carajo hago pensando yo en eso? El asunto es que hicimos esta historia con mucho amor, así que esperamos la disfruten, pues consideramos tiene lo mejor de ambos mundos, por lo cual ya sin más relleno podemos comenzar con la sinopsis para luego ir lentamente contando todo a detalle de nuestros dos protagonistas. Sinopsis. En los inicios de los tiempos existieron criaturas muchísimo más grandes, fuertes y salvajes que los seres humanos. Desde que el mundo tuvo la más mínima radiación, estas criaturas empezaron a evolucionar adaptándose a las diversas condiciones de una tierra joven. Las mismas son comúnmente conocidas en la cultura popular como kaizus, criaturas monstruosas y gigantes que muestran la majestuosidad de la naturaleza, pero a la vez su crueldad y más pura brutalidad. Con el tiempo, la radiación en la Tierra comenzó a bajar, lo que provocó que algunos kaizus murieran de hambre por falta de radiación, pero por otro lado otros migraron hacia unas cuevas profundas y húmedas para alimentarse de la radiación dentro del núcleo del planeta. Esto a la vez provocó que algunos kaizus mutasen para adaptarse a las profundidades, razón de por qué esta especie son acuáticos. Simultáneo a ello debemos mencionar el surgimiento durante los primeros años de una especie marina carente de registros hasta la actualidad. Estas criaturas anfibias en su tiempo compitieron con los kaizus por la supervivencia en la Tierra, logrando una permanencia y evolución por millones de años dentro del océano. Se sabe que en nuestro mundo existen tribus humanas que han evolucionado al nivel de que personas puedan nadar y mantener la respiración bajo el agua por más de 5 minutos. Lo mismo ocurriría con estas criaturas en esa época, logrando una adaptabilidad que los hizo poder vivir en las profundidades sin la necesidad de encarar los peligros del mundo exterior. Dichas criaturas irían evolucionando tomando formas anfibias, y a diferencia de los kaizus, dichos seres, como una antítesis de todo lo visto anteriormente, reducirían su nivel de radiación a un punto cero, convirtiéndose en criaturas semejantes a cualquier otro animal. Durante la glaciación estos seres desaparecerían en los océanos. Curiosamente, los primeros registros de civilización antes y después de Cristo mencionan la existencia de criaturas inusuales en el mar, más de lo que podemos simplemente ver. Estas criaturas eran comúnmente mencionadas como los atlantes en determinadas culturas. Pese a haber desaparecido del radar en épocas pasadas, se lograron librar batallas entre los anteriormente conocidos atlantes con los kaizus, en eras muy antiguas, habiendo una disputa casi que primal por los territorios del mundo, quedando al final de dicha guerra pocos kaizus dadas a las circunstancias del mundo y con los atlantes desaparecidos.
Los pocos Kaisus se irían a las profundidades, pero esta vez serían encerrados ahí, debido a una capa gélida que tapaba las entradas y no deja escapar el calor. Esta capa se camufla como arena, por lo que los humanos nunca se dieron cuenta. Pasando a la actualidad, en un mundo mucho más moderno y diferente a lo que una vez fue la Tierra, en un viaje dentro de un popular crucero por el Atlántico ocurre un incidente, en donde la sociedad humana vería una enorme tragedia, costando dicho incidente una innumerable cantidad de víctimas, y las criaturas del pasado verían un despertar inminente. Pues el 14 de abril de 2024 un grupo de expedición con la misión de investigar el hundimiento del crucero Poseidón con el uso de un submarino, llegaría a un nivel de profundidad tan grave que causaría un evento que ni la propia humanidad podría comenzar a medir dicha magnitud. Pese a que la sociedad atlante se vería afectada por la previamente mencionada glaciación en el mundo moderno, dichas criaturas viven ocultas en la máxima de las profundidades en una enorme armonía en nuestro océano, alejado de los Kaisus y de los humanos, como una sociedad pacífica regida por el diálogo, la cual solo busca proteger sus propios intereses. El submarino llegaría a una de las capas gélidas, y al entrar en ella provocaría que el calor escapara y esa capa desaparecería. Para su mala suerte, un Kaisu alfa sentiría ese cambio abrupto en la temperatura, por lo que con un llamado logra despertar a variedad de especies y como una manada de lobos, escaparon de esa cueva en dirección hacia la superficie. A su vez había otro Kaisu alfa, pero este estaba encadenado por los atlantes, y solo escuchaba el rugido mientras cerca de él nadaba otra Kaisu más joven. Así es como luego de millones de años, era momento de saldar cuentas entre las antiguas dos especies dominantes. ¿De qué bando estarás? ¿Quién será el mejor de tres? Pues algo de lo que no se mencionó, y de lo que se desconoce pero se trata como un milagro, es el cómo algunos casos aislados del incidente del crucero Poseidón serían encontrados en las orillas o naufragando en el medio del océano, mencionando todos el cómo pudieron salir a flote y sobrevivir, no recordando mucho más sobre quién eran o qué hicieron allá. Y bueno, esa viene siendo en resumidas cuentas la sinopsis de la trama de Kamen Rider Sharker. Como notarán, mezclamos varios elementos de las películas de Godzilla como los alfas, y su concepto al estilo King of the Monsters, la implicación de una civilización o raza oculta tal cual como ocurre en Kamen Rider Kuga, o incluso el crucero como ocurre en Kamen Rider Agito. Pero más que nada dichos elementos existen para darle un sentido a la trama de los atlantes y los Kaisus como razas opuestas. También cabe destacar el mensaje del cómo incluso antes de la existencia de los humanos, ya podían existir guerras entre especies, y el cómo por cuestiones de intereses pueden salir perjudicados segundos, como ocurre con los humanos en esta historia, quienes recibiendo una lección quedarán entre medio de la guerra Kaiju Atlante como un potencial tercer bando en una guerra sin buenos ni malos, sin ganadores ni perdedores, sin un final feliz en caso de repetir la historia de millones de años atrás. Bueno, creo que esta parte ya tocaría presentar a los dos personajes, tanto del bando de humanos y del bando de Kaisu. Origen de Kamen Rider Sharker. Kamen Rider Sharker como tal nace el día del incidente del crucero Poseidón. Un grupo de gente ese día, mientras sus almas llegaban a lo más profundo de la tierra, lograría ser salvada, mientras que por otra parte, habrían muchos caídos en dicho incidente. De los pocos sobrevivientes se rescatarían los mismos datos, gente adulta o rozando lo joven cuya memoria se vería mermada, con vagas memorias de haber aparecido en la orilla de algún mar o flotando en los restos de dicho navío. Acá se sitúa un joven hombre de alrededor de unos 23 años, quien sería de los individuos encontrados y elegidos por los atlantes para poder ver la luz del sol una vez más, o en su caso para poder sentir el calor de la orilla. Así nacería Kamen Rider Sharker. Este guerrero de las profundidades nace en base a un ritual de iniciación de la civilización atlante, que con ayuda del uso de su biotecnología, hecha en base a un tipo de radiación proveniente de las extremas profundidades, dichas mejoras logran salvar a este humano, implantando en su pecho un aparato que adapta su cuerpo a las profundidades del océano, y le permite respirar a decenas de miles de metros de la orilla, como un efecto secundario. Por tanto,
tanta exposición del cuerpo al agua los individuos que sobreviven padecen una grave pérdida de memoria, saliendo como renacidos a la superficie, no solo en mente sino en cuerpo. Pues de ahora en adelante estas personas se han convertido en su visión de guerrero incluso si estos no están preparados para la guerra que se avecina, que es Kamen Rider Sharker. Como tal, Kamen Rider Sharker no es un Rider al no poseer un driver, sino que lo más similar que tenemos a su concepto es lo que ocurre con Excite Build 201, siendo humano compatibles con un virus o gas sumado al uso de un dispositivo que les genera una armadura. En este caso la transformación de un humano atlante provocó el origen de Kamen Rider Sharker en base a las vivencias del usuario con la pandemia del virus Buxer en el año 2016. Este mismo vio de manera cercana todo lo ocurrido con el virus Buxer y Kamen Rider Chronicle, volviéndose alguien con una fascinación con los Riders del centro de rescate, debido en parte a sus hazañas y los videojuegos. Es debido a esto que dicho humano se transforma en un Rider con rasgos similares a los de Excite en apariencia, teniendo incluso un driver personalizado llamado el Atlante Driver, compatible con las piezas mecánicas del interior de Sharker, y creado con biotecnología que le permite enfrentar a los Kaisu, sumado a la capacidad de convertirlos en figuras compatibles con su driver, los cuales le otorgan habilidades relacionadas a dichos Kaisus. Vencer y colectar son los objetivos del tiburón. ¿Quién es Kamen Rider Sharker? Recuerda tu nombre. Charles Segata. Esto sería lo último que escucharía un joven el día en el que fue encontrado. Pasadas las semanas, dicho joven intentaría reintegrarse a su vida, pero sabiendo que nada volvería a ser igual, pues en su cabeza sonaría voces que le darían indicaciones para cómo seguir el camino con su nuevo poder. Curiosamente, por esos días se darían rastros de una criatura nocturna, derrotando y capturando maleantes cual vigilante. ¿Quién es Furina? Furina es una Kaisu joven y es la cría del conocido Kaisu Alpha Kaido. La especie de ambos, llamado Firinus, fue la especie dominante de los Kaijus, misma especie las cuales los Atlantes lograron eliminar, y mientras al Kaido lo encadenan en lo más profundo del mar. Sin la presencia de un alfa, otro Kaisu alfa llamado Balznus tomaría el poder. Furina sería de los pocos Kaijus que hacen caso omiso al nuevo alfa, siendo leal a quien ella considera como alfa original. Su vida se resumía en sobrevivir en las profundidades junto a su padre. A su vez, ella empezaba a cazar comida para él, algo gracioso ya que ambos se alimentan de radiación. En el momento que rompieron la capa gélida y Balznus hizo el llamado, Furina decidió al fin salir de la cueva hacia la superficie, pero lo que no contaba es que la superficie no tenía las mismas condiciones que las profundidades, provocando que al salir a la superficie su cuerpo empieza a sobrecalentarse y el agua alrededor de ella empezaba a evaporarse. Ese vapor cubría la mayor parte de su cuerpo y dejaba salir su cola. Furina comenzaría a nadar en dirección hacia la Atlántida en busca del grupo de Balznus. Lo que no contaba es que no se encontraría con Kaisus, sino que con Atlantes, y justo se encontraría con su primera batalla contra un chico tiburón. Se podría decir que los Kaijus tienen nombres complicados de pronunciar. Origen de Furina. Luego de que el Alpha Firinus fuera encadenado en las profundidades por los Atlantes, un nuevo Alpha reclama su puesto, provocando la indignación de los Firinus. En un último intento, los que quedaron comenzaron a pelear por honor a su Alpha y demostrar quién es la especie dominante, pero antes de eso, una hembra le dejó al Kaido un nuevo para luego unirse a la pelea. Está de más decir que ninguno volvió, pero a la vez Balznus sería el último de su especie. El Alpha Kaido estaría solo en las profundidades. Algo curioso es que los Kaijus piensan que está muerto debido a que no sienten su presencia, ya que las cadenas de los Atlantes, aparte de ser resistentes, estos absorben su energía, lo que hace que el Kaido sea difícil de detectar. Los Kasus se detectan unos con otros mientras más radiación tengan.
Bueno, el caso es que esa soledad terminaría al nacer Firina en el nuevo que este cuidaba, una bebé muy enérgica, adorable y mordelona, por lo que el alfa caído decidió ser su tutor y hasta una figura paterna para ella. ¿Qué lugar tiene Firina? Aunque anteriormente se mencionó que es la cría del alfa caído, en realidad no es biológicamente de él, más bien es su maestro, pero la inocencia de Firina lo hace pensar que es su padre, pero claro, padre no es el que engendra sino el que cuida. En cuanto a posición en la jerarquía de los Kaisus, si bien ella está arriba al ser de una especie dominante, aún así está abajo debido a ser joven y de poca estatura. Aún así eso no quita que esté bastante entrenada, debido a su querido maestro / padre. Este primer episodio se centraría en presentarnos a Kamen Rider Shirker como el héroe y no como la persona que porta el traje aún, al estilo de Kiryusen-to, del cual mucho no sabríamos hasta ese entonces, pasados varios capítulos, donde sabríamos del hombre detrás de la máscara. Sumado a ello, el primer episodio colocaría a Firina como el Kaisu a derrotar y Shirker tendría que elegir si entre eliminar a la cría de una subespecie Kaisu o dejarla vivir. En ese momento el vapor que sale alrededor de Firina, cabe aclarar que mientras ella viajaba hacia su destino, el agua alrededor de ella empezaba a evaporarse debido a que el cuerpo del kaiju se sobrecalienta, se hace más espeso provocando una niebla que cubre todo. Esto dura menos de un minuto hasta que se dan cuenta que no hay ningún kaiju presente, en cambio hay una humana en el suelo, sospechosamente con cuernos, escamas y una cola. Esto causaría un gran impacto dentro de nuestro héroe, esa bestia con la que había peleado tenía conciencia. Sus ojos reflejaban algo. Se veía como un individuo consciente con sentimientos. Podía sentir su dolor. Podía sentir su miedo. En ese momento todo lo que sabía había sido destrozado, tuvo un cambio de paradigma, pese a que esta criatura había provocado caos no sentía mal en sus ojos. ¿Realmente era necesario aniquilarla? Realmente estas criaturas son monstruos sin corazón que solo causan caos como en las películas. En ese momento Segata titubearía. La Kaisu transformada al rato despertaría, sintiendo a alguien cerca de ella y al darse la vuelta ve a un humano tiburón, y lo primero que hace es morderlo en el brazo. Rápidamente se levantaría pero se vuelve a caer sin darse cuenta que su cuerpo ya no es el mismo cuerpo de antes. Ella al ver esto empieza a entrar en pánico y a la vez enojada pregunta qué acaba de pasar. Este enojo se reflejaba en sus escamas y espinas dorsales que se iluminan en un verde marino neón. Y así comenzaría la relación de amistad-odio entre un humano con un pasado borroso y una doble identidad y la cría de una raza en peligro de extinción con un enorme potencial por descubrir. Como lo podrán notar, nos basamos mucho en Kiryusen-to y Banjo Ryuga de Kamen Rider Build para hacer a los protagonistas siendo el Rider más inteligente y calculador al lugar que misterioso, mientras Firina es ese tipo de personaje más brusco y sobresaltado que no teme expresarse o generar caos al ser una Kaisu que fue congelada en una etapa de crecimiento, debiendo redescubrir su pasado y sus poderes, siendo como una hoja en blanco, al haber nacido huérfana y no saber necesariamente cuál es el poder y el rol de su raza en la jerarquía, no teniendo conocimientos de sus límites, siendo en parte la razón por la que Segata convertido en Kamen Rider Shirker sería quien derrotó con relativa facilidad a una inexperta Firina. Pues así es como concluiría un capítulo 1 de Kamen Rider Shirker, conociendo a nuestro protagonista masculino, quien es alguien solitario que hasta ese entonces era alguien sin memoria que no sabe cómo obtuvo la manera de transformarse, experimentando como un defensor de una ciudad pesquera en la región de Kanto hasta que ocurre el incidente de Firina donde su vida cambiará para siempre, donde conocería a la raza Kaisu y a la de los Atlantes. Podrá nuestro héroe y su inusual compañera descifrar su pasado y detener esta inminente guerra. Que comience el juego del tiburón. Curiosidades. Como se mencionó, la forma de Kamen Rider Shirker en cierta forma se basa en los diseños de los Riders del CR, transcurriendo esta historia en un universo donde Excite sí ocurrió, pero en la actualidad el CR está cerrado.
El diseño de la primera forma de Sharker, que evoluciona en pleno enfrentamiento con Firinana, se basa más que nada dicho Rider rosado, pero en este caso para hacer su traje, le dimos rasgos atlantes y sus colores parten un poco de la paleta de la consola PS2, siendo tanto su driver como algunos detalles guiños a ello como el botón de Start. La edad de Firina es desconocida, pero por su apariencia y aptitudes da a entender que es una adulta joven, como de 21 años. Aunque esté en una etapa madura, a veces puede comportarse como adolescente con hormonas alborotadas. La anatomía de Firina en su forma Kaiju es básicamente igual a la de Godzilla, o más específicamente la versión del Monsterverse, con la excepción de que Firina posee cuernos y aletas. A la vez tiene inspiración en Shin Godzilla, más concretamente en la punta de la cola, y que la primera aparición de Firina es casi igual que el de Shin Godzilla, quitando la sangre, claro. El nombre de Michal Segata viene de los nombres de Michal Minato, quien es Kamen Rider Aqua tanto en Force como en Zio, y Segata Sanshiro, un personaje del conocido actor Hiroshi Fujioka más conocido por las propagandas de Sega Saturn y por ser Kamen Rider Ichigo, aunque en este caso Segata es el nombre y Michal el apellido. Curiosamente la cabeza de la punta de la cola de Firina tiene una personalidad propia, además de que Firina no puede mentir debido a que literalmente su cola la delata, ya que este muestra las verdaderas emociones de ella. Ah, y tiene nombre, se llama Emiliano. El Atlante Driver es una variante del Game Driver de Ex-8 creado en el ritual de convergencia Atlante por los deseos de Segata de ser un Rider, creando este dispositivo que es capaz de crear discos similares a los Gazats de Ex-8 que los vamos a abreviar como Kai-Discs. Estos recolectan la información de anteriores oponentes Kaijus absorbiendo su radioactividad para crearlos. Si Sharker es capaz de recabar suficientes datos, puede crear copias más débiles de sus poderes, contando Kaijus tanto como atlantes o amenazas de nivel alto, por lo cual si se preguntan Sharker podría crear un K-Disc de Riders legendarios. Durante su estancia en la vida humana, Firina desarrolló un enorme gusto por el arroz, los gatos y el anime. La debilidad más grande de Firina es el alcohol, fuera de bromas, ella es muy poco tolerante a las bebidas alcohólicas, apenas un trago ya se pone borracha. Los Kai-Discs vienen como idea ya que los Gazats reutilizarlos sería muy poco original sumado a que si basamos el traje principal en una PS2, usar discos le daría un aire más fresco. Muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final, escuchándonos hablar de este fanfic convertido en concepto de serie de Kamen Rider. Sé que quizá la historia no sea perfecta, pero tanto Chris como yo tratamos de darle la mayor coherencia e interés juntando las dos ramas del tokusatsu más populares. Aunque seguro es tal que disfrutaría tener una mujer grande. La verdad es que escribir este guión y hablar de cosas de este estilo, y dándonos ideas y demás resultó una experiencia sumamente entretenida e innovadora a lo que estamos normalmente acostumbrados. Y si bien fue un desafío articular ambos mundos y crear a estos personajes solo para una temática de serie, nadie me negará que el verdadero desafío acá es poder hacer que un personaje como Firina pase por debajo de los radares, hablando de una serie dirigida a un público joven, sin que se parezca a la pesada de Poppy. La verdad que sí, fue entretenido escribir otro tipo de historia, aparte de mis OCs de Mega Man, mis yaois. Ya sin mucho más que decir, agradezco a Galactic Crystal por ayudarme con el guión y haciendo distintos fanarts que reflejan lo que la historia trata de contar en dicho concepto, y ya se la saben. Si este video consigue muchísimo apoyo, podríamos hacer más videos sobre Kamen Rider Sharker, ya sea su historia hasta el final, sus personajes, lore y hasta las formas de Sharker, de las cuales tengo varias. Sin más que decir. Hasta pronto. Game over.